Vamos a la palabra de Dios. Hoy nos toca la lección número 17 de nuestra serie, una lección de fe, con la lección que se llama La fe de Jefté. ¿Cuántos han escuchado de Jefté? Hasta el nombre está un poquito raro, ¿no? ¿Alguien ha leído de la vida de Jefté? 1, 2, 3. Sí, realmente no figura en el libro de Jueces, el capítulo 10, 11 y 12 hablan de él, y un versículo del libro de el capítulo 11 de Hebreos. Bueno, precisamente ahí en el capítulo 11 de Hebreos, la palabra dice, el escritor enumerando en la lista de los héroes de la fe y de quienes hemos estado estudiando en esta serie, en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Bueno, aquí encontramos un hombre que muy poco se habla en la Biblia, pero que yo creo esta mañana nos va a dar una muy buena lección de fe, que aunado a estos otros personajes de quienes hemos estudiado, seguramente enriquecerá nuestra vida espiritual y nos dará la fuerza, la fortaleza como la tuvieron cada uno de ellos para creerle a Dios y responder en fe al reto y a la situación complicada y difícil que ellos enfrentaron en su momento y que salieron victoriosos. ¿Cuántos creen que Dios nos puede llevar a la victoria? ¿Sí? A la victoria. Sí, ese es el asunto. Pero para llegar a la victoria necesitamos de fe, como la necesitaron estos personajes. Y en el caso de Jefté, vamos ahora al libro de Jueces, en el capítulo 10, y sobre el capítulo 10, 11 y 12, vamos a estar leyendo algunas porciones para entender un poco más de lo que este hombre llamado Jefté nos puede enseñar. Jefté es una mezcla poderosa entre fe, esforzado y valiente. Una poderosa combinación que a nosotros nos puede ayudar mucho. Jefté es uno de los 5 jueces que aparecen en Hebreos capítulo 11, junto con Gedeón, como acabamos de leer, Barak, Sansón, David y Samuel. El periodo de los jueces en la antigüedad fue un periodo muy difícil para el pueblo de Israel, porque vivieron en esclavitud gran parte de esa vida cuando los jueces reinaron. Era una esclavitud no solamente física, sino una esclavitud también emocional y espiritual. Pero había una razón muy grande por la que ellos mismos provocaban esta situación. No era porque Dios, por su capricho o alguna idea, los dejara que los dominaran los reinos de alrededor, sino porque había una razón muy importante, y nosotros leemos esto muy, muy seguido en la vida del pueblo de Israel. Ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. Dios los castigaba y los entregaba en mano de reinos que los oprimían, que los esclavizaban. Simplemente 400 años en Egipto, vivir como esclavos. Luego, como hemos leído en la vida de Sansón, en la vida de Gedeón, también ellos vivieron esclavizados. Recuerdan que los madianitas, en el caso de Gedeón, 6, 7 años que ellos venían a robarse el producto del campo y empobrecía a Israel y tenía hambre por 7 años. En el caso de Sansón también los filisteos venían y hacían destrozos. Bueno, pues precisamente un tiempo estaban bien, pero otro tiempo se portaban muy mal. Por un tiempo adoraban a Dios, después le daban la espalda a Dios, y fue una cosa de sube y baja. No había una decisión
constante de amar a Dios. Fácilmente se desviaban tras los dioses ajenos. Bueno, ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y como hemos estado mirando en la vida de estos hombres que menciona la Biblia en capítulo 11 de Hebreos, pareciera como que Dios permitiera esos tiempos precisamente como un campo fértil para mostrar la fe. Y cuando ha llamado a estos hombres que fueron libertadores o caudillos, precisamente ellos actuando en esa fe, en ese tiempo difícil, en ese tiempo tan problemático, pudieron lograr lo que Dios les había encomendado, pero tuvieron que echar mano de esa fe. Y como hemos analizado la vida de ellos, no eran grandes hombres, no eran grandes hombres famosos, prominentes, no eran hombres comunes y corrientes como tú y yo, pero que ellos le creyeron a Dios y lograron hacer lo que Dios les había mandado hacer. Entonces, en el próximo tiempo que tú encuentres un tiempo difícil, tómalo como una oportunidad que el Señor te está presentando para que tú puedas hacer crecer tu fe. Amén. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? ¿Cómo vamos a hacer crecer esa fe? A través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles. Entonces, en lugar de quejarnos, en lugar de reclamarle a Dios y de hacer nuestros berrinches, como luego hacemos, digámosle al Señor, gracias. Yo quiero que mi fe sea pulida, Señor. ¿Va a doler? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. Pero esa fe, como el oro, cuando es más refinado, más limpio y más puro se hace, y por consiguiente de más valor. Así debe ser nuestra fe. Cada día debe ser limpiado de impurezas y cada día debe ser más puro, más limpio y más fuerte también, porque el tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, no son tiempos fáciles. Esto lo vemos todos y lo entendemos también. Entonces, cada tiempo complicado para nosotros realmente es un tiempo para florecer nuestra fe, para hacerla crecer, para que el Señor esté agradado con nuestra actitud que tomamos al enfrentar las pruebas. Recuerden que el 10% que nos sucede no lo podemos evitar, pero el 90% de las cosas que nos suceden las ocasionamos nosotros mismos por la forma en que enfrentamos esas pruebas. La mayor parte de las circunstancias difíciles y de los que sufrimos, nuestras reacciones producen esas situaciones porque no las enfrentamos adecuadamente. ¿Cuál va a ser la mejor perspectiva de enfrentar las pruebas, hermanos? Mirándolos como oportunidades para florecer nuestra fe. Si analizamos a los personajes que hemos estudiado en Hebreos 11, vamos a darnos cuenta que ellos también manifestaron su fe en tiempos muy difíciles. ¿Se acuerdan de Noé? La gente estaba corrompida, llena de maldad, llena de violencia. En tiempo de Moisés, un pueblo sufriente, un pueblo que había vivido esclavizado y que había pasado situaciones difíciles, y para sacarlos de Egipto era muy complicado. Y ya estando en el desierto, era un pueblo que constantemente se quejaba y buscaba razones para regresarse a Egipto otra vez. Enoc, por ejemplo, tiempo difícil también cuando él entendió que juicio iba a venir y él se propone a caminar con Dios los siguientes 300 años, con una fe inquebrantable, con una fe fortalecida porque sabía que el juicio iba a venir. Ninguno de ellos vivió tiempo de tranquilidad, tiempos de paz. Ninguno de ellos enfrentó situaciones cómodas, sino que fueron todas muy difíciles, pero ellos cumplieron y salieron adelante por la fe
que ellos tenían en el Dios en quien habían creído. Entonces, la fe tiene el poder de Dios para hacernos caminar en medio de las dificultades. ¿Se acuerdan de Pedro cuando dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti en el mar? Y Jesús le dice, sí soy yo, ven. Y Pedro se avienta y ¿dónde estaba su mente de Pedro? Que se avienta y empieza a caminar en el agua y de pronto se ve que se hunde. ¿Qué le dijo Jesús tomándolo de la mano? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro pudo haber llegado hasta Jesús tranquilamente caminando si no hubiera dudado, si su fe no hubiera desmayado. Él vio las circunstancias, las olas enormes, como nosotros miramos las pruebas enormes como olas, como tsunamis, y nuestra fe se va por los suelos. Pedro igual. Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Cuántos son hombres de mucha fe aquí? Dices, híjole, yo todavía no llego a eso. Pero en eso estamos, ¿no? Por eso estamos aprendiendo de estos hombres que nos dan un ejemplo de fe tremendo. Entonces, significa entonces que si podemos caminar sobre situaciones complicadas, es proporcional a la fe que aplicamos. ¿Cuánta fe aplicó Pedro cuando caminó 2, 3 pasos? Pues aplicó poquita fe. Si él hubiera aplicado mucha fe, él hubiera caminado todavía más. Entonces, si nosotros podemos caminar sobre circunstancias complicadas, es en proporción a la fe que aplicamos. En tu próxima situación de dificultad, antes de cualquier cosa, antes de pensar en alguien, antes de ver cómo vas a poder salir de eso, analiza tu fe, en qué momento está. Es posible que Dios esté poniendo a prueba esa fe para que avance, para que crezca. A veces el Señor nos ve que en nuestra fe nos estancamos y entonces Él permite a las pruebas venir hacia nosotros para sacudirnos. A veces nos volvemos cómodos, a veces no sentimos presión por ningún lado y parece que todo está en bandeja de plata, pero Dios pronto viene a remover toda aquella comodidad, toda aquella tranquilidad para que nos aferremos a Él y pongamos nuestra fe precisamente puesta en Dios para superar esa situación difícil que viene y honrar a Dios, darle gloria al Señor porque pudimos responderle bien y nuestra fe entonces puede todavía crecer más. Primera de Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué más dice ahí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Vuestra fe. A nadie nos gusta ser derrotados, ¿verdad que no? Pero sin fe no podemos hacer nada tampoco. Por la fe vivimos, por la fe estamos. Todo gira en torno a la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel estaba en esta situación cuando se levantó Jefté. Estaba un pueblo temeroso, no querían enfrentar a los amonitas y prefirieron estar por 18 años llenos de temor, llenos de miedo, esclavizados. Antes de levantarse y sacudirse ese yugo, por el miedo, mejor quisieron quedarse allí. ¿Por qué? Porque tenían miedo a perder, tenían temor de perder. En muchos de nosotros surge un anhelo y a veces nos levantamos, pero nos da miedo enfrentar las luchas o las pruebas porque a lo mejor le fallo a Dios. Y muchos no se involucran tampoco de lleno en las cosas de Dios porque dicen, es que tengo miedo a fallarle a Dios. Bueno, ¿quién no tiene miedo a fallarle a Dios? Y todos fallamos también, pero si esperamos hasta que no tengamos ni un miedo de fallarle, pues nunca le vamos a servir, porque
viviendo en esta naturaleza humana y con una naturaleza caída también, tenemos nuestras propias debilidades, nuestras propias deficiencias, y viviendo en medio de un mundo que nos presiona y una carne que nos quiere atrapar, claro que a veces cedemos y fallamos, pero aún así le seguimos, hermanos, porque hemos respondido al llamado de Dios. Entonces, no esperes hasta que estés sin temor para servirle, no esperes hasta que no tengas ninguna debilidad para involucrarte, sino que en la marcha el Señor nos va dando de su gracia para superar esas pruebas y para seguirle sirviendo, y con más entusiasmo y con más amor. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Amén. Entonces, ellos tenían temor de levantarse, aunque estaban sufriendo por la esclavitud por esos 18 años, cuando ellos decidieron que tenían que levantar a pelear, no se fueron a la guerra, sino que buscaron a un hombre. Dijeron, vamos a buscar a un caudillo que nos dirija en la guerra. ¿No parece que así actuamos también nosotros? Sabemos de nuestros enemigos y luego buscamos a alguien que pelee por nosotros. Hermano, por favor, ora por mí, tengo este problema. Yo le digo, ¿ya oraste? Hermano, es que tú estás más cerca de Dios. Por favor, tú ora por mí. Le dije, ¿sabes qué? No voy a orar por ti. Tú debes enfrentar tus luchas. Tú debes enfrentar tus problemas. Es tu fe la que está siendo puesta a prueba. Y eres tú quien debes darle respuesta a Dios. Entonces, ahora con esto no estoy queriendo decir que no vengan conmigo como pastor para pedir consejo, y con mucho gusto se los doy. Pero a veces hacemos como las 5 vírgenes que no se habían prevenido con aceite, ¿se acuerdan? Corrieron a las otras 5 y dijeron, danos tantito aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Qué dijeron ellas? No, tú sabes dónde venden, ve, compra y vente. Cada uno enfrenta sus luchas, ¿sí o no? Cada uno enfrenta sus miedos, ¿sí o no? Cada uno enfrenta sus temores y sus debilidades. Bueno, solamente la palabra nos anima a creerle. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creerle a Dios. Él nos ha dado promesas de victoria, Él nos ha dado promesas de su presencia y Él no va a fallar. Si nosotros le podemos creer a Él, entonces la victoria lo vamos a tener. Y será mejor porque será tu victoria. No la dio alguien más, sino la tuya. Es tu fe la que va a ser purificada, es tu fe la que va a ser puesta a prueba y es tu fe la que va a crecer y va a florecer. Entonces, es muy importante entender esto. El pueblo de Israel entendió que era tiempo de levantarse para pelear y liberarse de esa esclavitud, pero buscaron a un hombre llamado Jefté. Vamos al libro, ahí en el capítulo 10, en el versículo 15, dice Jueces capítulo 10, versículo 15, dice, y los hijos de Israel, pero fíjense, cuando Dios los entrega en manos de los amonitas, dice el versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. ¿Hasta qué nivel de situación tiene que llegar o vivir un pueblo para que cuando clame en una situación complicada Dios diga, no cuentes conmigo, no me buscaste a mí, me diste la espalda, me traicionaste y fuiste a postrarte a los dioses de los amorreos? Luego dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción.
O sea, Dios está diciendo, han cometido un grave pecado, abominaciones para Dios, cuando nosotros confiamos en los ídolos que nos fabricamos en este mundo y que no confiamos en Dios y que esperamos más la respuesta de los hombres que la respuesta de Dios. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Qué tremenda angustia estaba viviendo el pueblo de Israel, clamando a Dios, y Dios diciéndoles, a mí me dieron la espalda, se fabricaron sus dioses, ahora que los libren ellos. ¿Quién puede confiar en sus ídolos que se fabrican? Pues hay muchos cristianos que sí lo hacen. Pero esto nos debe a nosotros ayudar a entender y aprender que solo es a Dios a quien debemos clamar y a buscar. Ellos dijeron, sí, Señor, hemos pecado, te hemos ofendido, pero por favor, ya con angustia, con clamor, por favor, Señor, perdónanos y líbranos en esta ocasión. Ellos habían ido tras los Baales, adoraron a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Se volvieron totalmente idólatras. O sea, pusieron ahí sus 6, 7 dioses y le dieron la espalda a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Con qué cara podemos venir a Dios a pedir que nos libre si no le servimos, si no le adoramos, si nuestro corazón está más puesto en otras cosas que no es Dios? ¿Tendremos el valor de levantar la vista para decir, Señor, socórreme cuando mi corazón lo ha ofendido, cuando he pisoteado su nombre, cuando he aventado por la ventana todo lo que Dios ha hecho por mí? No tengo cara para pedirle a Dios nada, más que arrepentirme de mi pecado y clamar. Dios va a decir, líbrate tú solo. Sí, Señor, pero líbrame tú por esta vez, por favor. ¿Cuántos hemos necesitado una segunda o tercera oportunidad? Todos. Y Dios ha sido tan grande como lo fue con su pueblo, porque una y otra y otra y otra vez le daban la espalda. Un Dios tan paciente no lo podemos encontrar en ningún otro lado. La victoria está lista para aquellos que salen a ganar, no para los que salen a ver si pierden o a ver si no pierden. Cuando salimos a la guerra con la intención de no perder, ya estamos saliendo a perder porque salimos con temor. Debemos salir a la batalla con la victoria en la mente. Tenemos grandes promesas de nuestro Dios, de su ayuda, de su presencia, de su fortaleza. Y muchas veces, como el pueblo mismo miró, no habrá para que peleemos, porque Él peleará nuestras batallas. Amén. Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dijo? La perderá. Y todo aquel que la pierda por causa de mi nombre, la hallará, la ganará. Entonces tenemos que arriesgar la vida por Dios. Tenemos que, ¿qué? Arriesgar nuestra vida por Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Jefté. Fue el único en todo el pueblo de Israel que arriesgó su vida por su pueblo. Todos los demás salieron con miedo a perder. Dios nos va a llamar en algún momento para que también nosotros arriesguemos todo por el Señor. Recuerdo muy bien ese tiempo cuando a mí me tocó arriesgarlo por todo. Y no fue fácil.
fue doloroso, porque era renunciar a todo. Pero cuando tú entiendes que lo que Dios te da a cambio es mejor que todo lo que tú pudieras tener, eso te da fuerzas y decirle, sí, Señor. No sé cómo hacerlo, pero tú me vas a ayudar. No tengo capacidad, pero tú me vas a dar capacidad. Y Dios lo ha hecho siempre. ¿Hay temores? ¿Hay dudas? Sí, claro que sí. Hay tiempos de soledad y muy complicadas, muy difíciles. Pero es un gozo muy grande cuando hay frutos, cuando hay resultados. Decía, arriesgar su vida por el Señor. Algunos de ustedes han visto una película que se llama Punta de Lanza, ¿sí? Se la recomiendo, véanla, está muy interesante. Habla de un misionero llamado Jim Elliot, uno de los grandes misioneros de la iglesia. Precisamente esa película habla de él con otros 4 compañeros a quienes Dios llamó y los envió a llevar el evangelio a la tribu Aucas de Ecuador, en el Amazonas. La gente que los conocía, y principalmente a Jim Elliot, los juzgaron como locos, porque ellos conocían de esa tribu. Había registros que ellos comían carne humana y que era de las tribus la más violenta de la región. Pero cuando Jim Elliot escuchó y respondió al llamado, se determinó a ir a predicarles. Dejar a su esposa con el primer hijo de 10 meses de nacido y adentrarse en aquella selva con sus 4 compañeros a hablar de Cristo. Y en una de esas pláticas que no sé ni cómo se entendían porque ellos no hablaban el inglés ni el español, en una de esas pláticas que ellos estaban presentando el evangelio, hubo un malentendido. Y los de la tribu creyeron que eran sus enemigos y allí los despedazaron a los 5. Para los que les habían advertido en su país de origen que era una empresa totalmente imposible, dijeron, qué tragedia, cómo se arriesgaron a perder su vida. Nada es más arriesgado que es arriesgar su vida por Dios. Este misionero americano que tuvo el llamado de ir a esa tribu no se detuvo porque creyó en su corazón que si Dios lo llamaba, Dios lo llevaría adelante. Obedeciendo ese llamado con sus 4 compañeros, se internaron en la selva y allí fueron muertos. Esta noticia conmovió el mundo cristiano. 5 esposas quedaron viudas, hijos huérfanos también. Días atrás él había escrito una frase que después fue muy célebre y él dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Porque le decía, no seas tonto, vas a perder la vida. Él dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Y no solo eso, mis hermanos, las 5 esposas dijeron, vamos a continuar el trabajo de nuestros esposos allá en la selva. Y se fueron. Mujeres, ¿ustedes harían algo así? A tu esposo lo matan a espada, a machetazos, y te lo entregan muerto así en una caja, tú lo entierras
Y tú dices, ahora voy yo, porque a eso va. Lograron penetrar el evangelio a esa tribu. Conocieron al Señor y fueron salvos. Aquellos 5 hombres sembraron la semilla con sangre y sus esposas vieron el fruto. Qué tremendo. Hubo un misionero mexicano también aquí, no recuerdo qué año, pero en 11 años él fundó 60 iglesias en la Huasteca Potosina, Poblana y Veracruzana. Y ya él pasó, no sé si ustedes han visto la película Mirad cuánto amor, de Ricardo García. Si no la han visto, los va a hacer llorar, van a ver. Ya viejo él, le dice a su esposa, cuando él se alistaba para salir otra vez, porque él se andaba a pie con un burrito que le cargaba sus cajas de Biblia que llevaba, su ropa y todo eso, y él caminando por las montañas, ya un hombre lleno de años y agotado, está preparando su maleta para salir en un viaje y dice su esposa, siento que tú ya no debes salir, mira, ya estás viejo, no vaya a ser que por allí te agarren y te vayan a matar. Y él dice, ¿me puedes tú decir otra manera de morir mejor? Arregló su equipaje y se fue. Efectivamente, lo agarraron por ahí en la sierra y lo mataron. Hombres que le creyeron a Dios, hombres que respondieron al llamado de Dios y que dejaron historia y ejemplo para nosotros. La iglesia actual, estamos viviendo en tiempo muy cómodo, una sobreprotección. Yo hablaba ayer de esto. Tenemos todas las ventajas de podernos congregar, de poder leer la Biblia, de cantarle a Dios, de vivir tranquilamente en la iglesia, asistir a la iglesia, servir en la que podamos servir. No somos amenazados, no somos perseguidos, no somos presionados de ninguna manera y en alguna forma nos hemos vuelto flojos, porque cuando alguien mete por ejemplo, cuando el que está arando la tierra con unos bueyes, con un pico le pican al toro que está queriéndose detener para que avance, y Dios muchas veces eso es lo que puso detrás del pueblo de Israel para que se movieran a buscarle. Y a lo mejor algo de esto nos hace falta a nosotros. En la iglesia actual nos da miedo a vivir nuestra fe. Tenemos temor de compartir nuestra fe y también tenemos temor de defender nuestra fe. Vivir nuestra fe, compartir nuestra fe y defender nuestra fe nos da miedo. En Jueces capítulo 11, versículo, déjeme ver, versículo 1, Jefté Galadita era, ¿cómo era Jefté Galadita? Esforzado y valeroso. Esforzado quiere decir dedicación y ánimo para hacer una tarea. Jefté era un hombre dedicado y animoso para hacer el trabajo. Ahora, dedicación y ánimo no siempre van juntos. A veces somos dedicados, pero no tenemos el ánimo. A veces tenemos el ánimo, pero no tenemos no estamos dedicados.
Entonces, Jefté hacía las tareas con dedicación, con ánimo, ¿sí? Sería bueno preguntarnos nosotros, ¿qué tan dedicados y animosos somos en las cosas de Dios y en las cosas del mundo? Por ejemplo, en el mundo, unos padres que quieren que su hijo sea un gran profesionista y se dedican en cuerpo y alma a brindarle al hijo todo lo necesario para que desarrolle y se prepare y sea un hombre de bien en la sociedad, en su vida que va a tener que enfrentar. Van a la escuela acompañando a sus hijos en las juntas y nunca faltan y están allí en la mesa directiva y están sirviendo en una y en otra forma porque quiere que su hijo tenga lo mejor. Se esfuerzan por darle todo lo necesario para que no le falta nada. Ahora, ¿es la misma dedicación que le dan a su hijo para las cosas de Dios? ¿Los instruyen igual? El hijo es un excelente matemático, pero ese hijo conocerá a Dios. Hay hombres y mujeres dedicados y con mucho ánimo para las cosas materiales del mundo, para su trabajo, para su hogar, para su familia. Pero también así se dedican en las cosas espirituales, para ser un ejemplo, para ser un padre que dirige y provee espiritualmente lo que hace falta en la casa. No es la misma dedicación que le damos. Y claro que esto también a mí me envuelve, porque soy padre también. La fe de Jefté iba más allá porque era esforzado, pero fíjate, esforzado y dedicado en tiempos difíciles y de oposición. Entonces la palabra esforzado quiere decir dedicado y con ánimo en tiempos difíciles y de oposición. O sea, no todo está tranquilo, sino hay fuerzas contrarias. En el caso de Israel, pues estaban ahí los enemigos atribulándolos. Entonces no era fácil para él ser una persona decidida y animosa para liberar al pueblo, porque estaba el enemigo y era fuerte también. Amén. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos cosas que Dios nos ha pedido hacer cuando vemos la oposición o cuando nos enfrentamos con la dificultad? Tenemos la oposición a leer la palabra de Dios juntos, a orar juntos, porque el tiempo nos gana y no nos queda tiempo para atender la familia. Y lo primero que abandonamos, pues es mejor dejamos de orar para ocupar esos 10, 15 minutos en otras cosas. Dejamos lo más importante por lo menos importante. Jefté siguió firme en su fe a pesar de la resistencia que encontró, a pesar de la oposición. Ahora, ¿quién era Jefté? Jueces capítulo 11, versículo 1 dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Escuchen, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté, porque el padre se volvió a casar después, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Quién era Jefté, hermano? Un joven rechazado, menospreciado por su pasado, un joven que no pidió vivir, nacer, pero que tuvo que enfrentar situación muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. Era hijo de una mujer ramera. Y para la cultura judía, ser hijo de una mujer ramera era una marginación total. Y lo miramos aquí. Cuando sus medios hermanos crecieron,
Lo echaron fuera, lo echaron a la calle. Tú no vas a heredar con nosotros porque tú eres hijo de otra mujer. ¡Qué terrible! Y Jefté no tuvo más que salir a la calle, a juntarse con ¿quiénes? Con hombres ociosos. Tal vez tú has visto algunos reportajes que hacen a las personas que viven en la calle y les comenta o les preguntan ¿por qué estás aquí? El factor común es que en mi casa no me aman. Es que en mi casa no me escuchan. O es que me corrieron de la casa. ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo sientes? ¿Cómo vives aquí? Estoy aquí porque esta es mi familia. ¿Qué familia? Esto fue lo que le pasó a Jefté. Un 0 a la izquierda. Su mamá, que era ramera, llevó la afrenta. Su papá igual, porque era judío también. Pero Jefté llevó la carga de los dos. Y fue rechazado, fue echado a la calle. La vida de Jefté no fue una vida afortunada. No tuvo una familia modelo. No tuvo un padre ejemplar. De esa relación de adulterio nace Jefté, que su nombre significa, fíjense, qué contradicción o qué ironía. Dios ha libertado, o Dios trae libertad. Eso significa Jefté. Dios trae libertad, pero Jefté está preso en la calle. Pero miren lo que dice, cuando él se junta con los ociosos, dice, los cuales salían con él. No dice que él salía con los ociosos, sino ellos salían con él. Lo que quiere decir que él se había vuelto un líder de los ociosos. Desde allí, Dios estaba mirándolo y lo puso como líder de los ociosos. No dice aquí cuánta cosa hicieron, pero imagínate, los ociosos no hacen cosas buenas. Pero entre ellos sobresalía Jefté. Tal vez era un hombre también de carácter fuerte. Tal vez por la misma situación que vivió, dijo, pues yo no me voy a dejar llevar, yo voy a sobresalir y yo me voy a superar. Y así los mismos ociosos también lo siguieron. Es bien interesante eso, porque su nombre significa Dios traerá libertad. Por eso, un error terrible cuando el padre decide traer a su hijo y le dice a la esposa, yo tuve un fracaso y aquí está mi hijo que nació de aquella situación, quiero que lo recibas y lo trates como nuestro hijo porque es mi hijo. A lo mejor la esposa convino en hacerlo, pero sus hijos que nacieron después, ellos no lo miraron con buenos ojos. Se juntó con los hombres ociosos, los cuales salían con él. Esa era su familia. Eran hombres ociosos, alguien que no tiene valor, alguien que está sin hacer nada, inútil, sin fruto. ¿Sí? Sus hermanos lo expulsaron de su casa y se fue a vivir en la calle. Vagabundos también ellos. ¿Cómo tú le predicarías a Jefté si te lo encuentras y le dices, Dios te ama? O le dices, Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Te imaginas lo que él te contestaría? De mi casa me corrieron. En mi casa no me quieren. ¿Cómo voy a creer que Dios me ama? Si ellos decían ser cristianos, ¿cómo voy a creer en un Dios que rechaza a sus hijos? Qué terrible situación, ¿no? Sin embargo, en toda situación y condición que tuvo que enfrentar negativamente
lo que le pasaba a Jefté, él seguía siendo uno esforzado y un hombre valeroso. Nosotros, muchos, por menos de eso, sentimos que el mundo se nos acaba y nos marginamos, automáticamente aislándonos para no ser más heridos, y nos encuevamos muchas veces, como decíamos en las lecciones anteriores. Entonces, podemos haber tenido la peor vida del mundo, no es pretexto para hacer las cosas mal. O pudiste haber tenido la mejor vida del mundo, tampoco es garantía de que vas a hacer todas las cosas bien. Todo depende del corazón de la persona. Todo lo que le pasó puede ser borrado por el Señor cuando le entregamos nuestro corazón. Cuando el pueblo necesitaba un líder, o cuando el pueblo necesitaba y quería liberarse de ese yugo, buscaron a un hombre valeroso. Dios busca hombres valientes. ¿Recuerdan cuando Gedeón fueron eliminados? ¿Cuántos? 31,970 descalificados, y solamente 300 hombres fueron llamados. Y aquellos fueron descalificados porque eran miedosos. Dios busca gente valiente, no gente miedosa, ¿sí? Jefté representa a nosotros como creyentes, porque todos éramos vagabundos, ¿sí o no? Andábamos por la calle de la amargura con nuestros pecados, con nuestras maldades, ¿sí? Que no tienen nada dirección, no tenían un objetivo en la vida, pero Dios nos llamó, como llamó a Jefté también, para ser líder del pueblo de Israel. Y es un privilegio que solamente Dios puede darnos, hermanos, que pueda transformar nuestra vida, que pueda sacarnos de ser vagabundos para transformarnos y ser caudillos, como en este caso de Jefté, ¿sí? Sacó a Jefté de ser vagabundo y lo puso a ser un líder de su nación. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero a nosotros nos toca ser esforzados y valientes. Una pregunta, ¿tú eres esforzado y valiente? Sí, hermano, ya vengo con mi Biblia a la iglesia. Sí, qué esforzado. Jueces 11:4. Aconteció andando el tiempo, no dice cuánto tiempo, pero dice que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O sea, Jefté ya no vivía en su pueblo. Se había ido con los vagos a otra ciudad. Y hasta allá fueron los ancianos de Galad y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Tenía razón Jefté o no? Claro, él había sido herido, había sido expulsado, había sido marginado. ¿Y ahora por qué me buscan? Si ustedes mismos me corrieron. Y le dijeron: por eso mismo te venimos a decir, sé nuestro caudillo. O sea, reconocemos nuestro error, pero ven, ayúdanos. Ustedes pueden seguir leyendo la historia y encontrar la situación que enfrentó Jefté, pero Dios le dio la victoria, ¿sí? Bueno, él era esforzado, pero también era valeroso. La palabra valeroso quiere decir determinación que tiene una persona para hacer algo, pero además en medio del riesgo. Valeroso para hacer un trabajo, una tarea, pero en medio del riesgo. Entonces, esforzado es dedicado y animoso en tiempos
difíciles. Valeroso quiere decir determinado a hacer algo en medio del riesgo. ¿Creen ustedes que servir a Dios conlleva un riesgo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La hemos sufrido? No la hemos sufrido, mis hermanos. Nadie nos ha corrido de la iglesia, ¿verdad? Ni de la casa tampoco por ser cristiano. ¿O sí alguien? Yo conocí a una joven que empezaba la vida cristiana allí en Guadalajara, cuando estaba sirviendo yo en misiones. Acababa ella de convertirse hacía como 3 meses, y un día de estas tardes vino con su maleta y le dije a la oficina y le dije, ¿a dónde vas? Dice, no, es que me corrieron de mi casa porque hoy les dije que yo venía a la iglesia y que Dios había cambiado mi vida, que ahora era Él mi Salvador, y me corrieron, no sé a dónde ir. ¿Se acuerdan de Bere, la esposa del pastor Rafa de Puebla, que estuvieron aquí predicándonos una vez? Pues ella, a ella sí la corrieron de su casa, pero Dios la premió con un marido tan consagrado para el Señor, que están ahorita pastoreando una iglesia en Puebla de más de 250 personas. ¿Alguien de nosotros ha sido corrido de su casa por ser cristiano? Ninguno. No sabemos qué se siente, pero sí ha de sentir feo. Algunos otros los han desheredado. No tienes padre, no tienes madre, olvídate de nosotros. Y la tierra o la casa que te había dado ya lo voy a recoger, ya no va a ser tuyo. Conocí un caso así en la sierra de Oaxaca. A la hija, cuando se hizo cristiana, la desheredaron, pero a la vuelta de los años y por las oraciones de esta hija, los padres se convierten. También pagaron la multa de 30,000 pesos por su hija primero y luego por ellos mismos, porque en el pueblo esa era la norma. Multa de 30,000 pesos para el que quiera ser cristiano. Y al final, papá le dijo, hijo, te entrego mi casa y el terreno que te había dado, es tuyo. Los cambios que hace Dios. Porque son valientes, porque son esforzados. Valor no es ausencia de temor, es a pesar del temor. O sea, si vamos a estar o esperando que un día estemos totalmente sin temor, nunca lo vamos a hacer. Valor es a pesar del temor. Cuando necesitamos obedecer a Dios, conlleva un riesgo, hermanos, de hacerlo, porque las cosas no pueden resultar, o porque nos podemos equivocar, o porque podemos fracasar. Pero tenemos que continuar siendo valerosos, siendo dedicados, siendo determinados y siendo esforzados. En medio del riesgo, ¿qué importa si algún día pierdo? Tenemos que enfrentar las cosas que normalmente no queremos enfrentar. La falta de perdón es algo que a veces le rehuimos. Esa amargura que está anidado en el corazón por ofensas pasadas que no queremos enfrentar también y están allí en el corazón haciendo daño, carcomiendo como el cáncer o como la gangrena. Somos cobardes en enfrentar esas situaciones, pero tenemos que levantarnos y determinar cambiar esas circunstancias. Jefté miró el panorama cuando llegaron los ancianos, cuando le ofrecieron que si los podía acompañar para que fuera su jefe. No nomás uno más para pelear, sino su jefe el que los dirigiera. Algo miraron los ancianos, a pesar de donde vivía Jefté. ¿Por qué fueron a Jefté? ¿Por qué no a otro? Bueno, porque lo miraron como un líder.
y dijeron, este es bueno para nada, puede ser bueno para lo bueno. Y con Dios esto es posible. Pero necesitamos vencer los miedos. Tenemos que avanzar con dedicación, con valor, con determinación, a pesar del riesgo que tengamos o corramos. ¿Sí? Él les dijo, pues que no me aborrecieron ustedes, que no me echaron de mi casa, la casa de mi padre. Jefté tenía la oportunidad de convertirse en un caudillo del pueblo, si aceptaba la propuesta, o también podía seguir siendo un vagabundo, podía también seguir siendo un hombre ocioso como siempre. Pero él escogió ser un caudillo. Y un caudillo describe el trabajo que hace un director de orquesta, con el público acá en la espalda, parado enfrente de la orquesta, y él mueve su, ¿cómo se llama? La batuta, ¿sí? La palabra batuta se deriva de caudillo, precisamente. Él mueve las manos como ya está establecido y el grupo empieza armónicamente a sonar sus instrumentos. Bueno, pues así era Jefté. ¿No te gustaría a ti ser Jefté, el que dirige la orquesta? Pues ya aunque sea tocando un instrumento de perdiz, ¿no? Pero estando en la orquesta, no allí solamente mirando lo que pasa, sino ejecutando lo que Dios ha puesto en tus manos. Esas personas que tocan en las orquestas no creo que se formaron de noche a la mañana. Años y años y años de práctica, esfuerzo, trabajo, sacrificio, y les cuesta, se sacrifican. ¿Por qué? Se apasionan. Si algo a nosotros los cristianos nos falta es pasión por las cosas de Dios. Y eso se nos va en un momento si nos descuidamos. Por eso ya no nos involucramos con la misma intensidad. Por eso ya no asistimos a la iglesia con ese deseo de alabar a Dios. Se nos acaba la pasión. A veces por eso estamos aquí, pero no estamos aquí. Estamos indiferentes, serios, estamos perdidos. Nos hace falta apasionarnos más de Dios, porque el que se apasiona por algo expresa, ¿no es cierto? El apasionado del fútbol, cuando mete gol, ¿qué es lo que hace? ¡Ah, gol! No, se levanta y grita. Y arriba las Chivas o las Américas. ¿Por qué? Porque está apasionado. Pero los cristianos están apagados, están cómodos. No hay presiones por ningún lado. No hay persecución. Sí, calor un poquito que la aguantamos por un rato. Estamos al ratito, ya nos vamos. Hasta los 8 días vuelvo, hermano. Qué ironía. Llegar a la estación de gasolina y decirle, lléname el tanque, vuelvo hasta la semana entrante. No te alcanza para llegar. No podemos ser cristianos de cada 8 días nada más. Tienes tú la tremenda oportunidad de dejar de ser un vagabundo y de ser un caudillo. Cuando Dios te da la oportunidad de tomar la batuta, no tengas miedo. Sé valiente como Jefté. Arriésgate por el Señor, que Él no te va a fallar. No vuelvas a ser un vagabundo, sin rumbo, sin dirección, sin sentido, sin ningún objetivo en la vida, llevado por cualquier corriente de viento de doctrina, fluctuante totalmente, como niño que es llevado de un lugar para otro. Dios quiere que seamos esforzados y valientes, dedicados y determinados, en medio de la dificultad, en medio de la oposición y a pesar del riesgo que podemos correr. Valientes y firmes, ¿sí o no? Amén. Pablo, Pedro, Jacobo, todos los apóstoles y grandes hombres de Dios de la iglesia primitiva en la antigüedad y del siglo pasado y hasta el día de hoy son ejemplo de fe para nosotros.
como también es Jefté. Dios quiere formar una iglesia de caudillos, no vagabundos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no tengo otra alternativa. No estoy pensando en otra opción. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es servir a Cristo. Morir ya es ganancia. Amén. Jefté es un ejemplo de fe para nosotros. Rechazado, corrido, marginado, y se levanta como libertador del pueblo de Israel. Vence tus miedos, vence tus temores. Y cuando estás escuchando aquí de que necesitamos gente para servicio en las diferentes áreas, yo sé lo que ha pasado en tu mente. Empiezas a mirarte a ti mismo y dices, no, es que yo no califico. Es que no me gustan los niños. Cuando pedimos maestros de niños, tú tienes 8 o 10 en tu casa y no te gustan los niños. ¿Cómo está eso? Cuando pedimos el servir en la iglesia, no, es que lo haga mejor el hermano que no tiene nada que hacer. Entonces los que estamos aquí somos vagos, ociosos. No, mis hermanos, Dios nos quiere alentar y animar a que veamos las cosas como Dios las ve. ¿Cuántos lo van a hacer? A ver, pónganse de pie los que lo van a hacer. Los que no, quédense sentados. No se crean, pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios. Yo creo que si Jefté hubiera sido como muchos en el mundo hoy, saliendo de su casa se hubiera puesto un tiro en la cabeza y diría, ¿para qué vale la pena vivir? No tengo nada, me corrieron de la casa, no me quieren. Mejor adiós, mundo cruel. Pero los hijos de Dios no piensan así. Y aunque el mundo nos rechaza, y aunque el mundo nos critica, y aunque el mundo diga que estamos locos, nosotros somos hombres y mujeres esforzados y valientes, decididos y determinados, en tiempos de oposición, en tiempos de dificultad y a riesgo de todo lo que pueda venir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta mañana tú animas nuestra fe para creer lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Ciertamente que habremos de sacrificar muchas cosas, habremos de entregar otras, habremos de renunciar también muchas cosas, pero Padre, la bendición de ser útil en tus manos no puede ser comparado con nada en este mundo, Señor. Y por eso esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú nos sigas moldeando, nos sigas ayudando, Señor. Que nos sigas entrenando, enseñando, capacitando con tu palabra como lo has hecho hoy y lo has hecho siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer lo que tú estás haciendo y creerte a ti, Señor, porque tus promesas tú las has dado, Padre, y son fieles. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.